Buen día, amados, bienvenidos. Realmente cada domingo, cada tiempo que podemos estar como su cuerpo reunidos, como su iglesia reunidas en Cristo, es un gozo, porque recibimos de Él, pero también entre hermanos, en una charla, en un abrazo, podemos dar de lo que tenemos de Él. Vamos a iniciar este mensaje que lo he titulado La elección por gracia, porque toda la humanidad ha sido elegida por Dios por gracia. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el requisito para tener esta vida maravillosa, esta vida gloriosa, que cuando vamos conociendo de qué se trata, siempre nos asombra, siempre asombra este amor eterno que se hizo hombre y vino con ese propósito de morir para darnos vida, para que podamos experimentar el cielo aquí en la tierra. Entonces, comenzamos hablando sobre Jesús. Él es nuestro tema principal siempre, Cristo Jesús. Cuando Jesús nació, creció, se desarrolló, fue investido con el poder del Espíritu Santo para realizar el ministerio, la obra que Él vino a realizar. Y la gente, todos, la mayoría de los religiosos lo rechazaban, porque el ministerio de Jesús fue controversial. Imagínense ustedes, Él nació en Belén, pero se crió, creció en Nazaret. Y su primer discurso, después de haber sido investido de poder del Espíritu Santo para iniciar su ministerio, fue en Nazaret, donde se había criado, donde todos lo conocían. ¿Y sabe qué pasó literalmente después de ese primer discurso? Todos lo querían matar. Todos querían matarlo, lo llevaron a un monte para despeñarlo. Pero el propósito de Dios vence la muerte y vence todas las cosas hasta que se cumpla. Entonces, para entrar en el contexto de por qué el ministerio público de Jesús era controversial, vamos a irnos al principio. Dios levantó una línea genealógica de un hombre que le creyó, un hombre con defectos, con fallas, con virtudes así como nosotros que nos podemos identificar. Pero le creyó a Dios y Dios levantó a través de este hombre una línea genealógica por la cual iba a venir el Mesías, el Salvador, a salvar a la humanidad de esa vieja naturaleza, de ese pecado, porque no son los pecados, es el pecado que opera en el hombre sin Cristo, el que va degenerando y corrompiendo, porque es una naturaleza corruptible. Entonces, estos hombres eran apasionados por Dios, mismo en sus fallas, en sus situaciones, en su caminar, eran apasionados por Dios, hasta que al transcurrir de los tiempos, estas 12 tribus que fueron sacadas de este linaje de Abraham, por una de estas tribus, por la tribu de Judá, vino Jesús, vino el Mesías, por el cual tendría que venir el Mesías, comenzó a arraigarse en la letra y no en el espíritu. Comenzó a arraigarse en la ley, en las normas, en las acepciones de la ley. Se endureció su corazón y se convirtieron en personas hipócritas que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella.
El mismo Jesús, a esto sí que les habló duro, a los fariseos, saduceos, a esta casta religiosa. Les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados, que se ven hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así les habló Jesús. Entonces, ¿qué Él quería instaurar? ¿Qué Él quería operar? Él quería establecer un nuevo orden espiritual, así como Dios estableció 12 tribus. ¿Y por qué 12? El número 12 es un número de autoridad. Jesús también eligió por gracia, eligió a 12 hombres. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué no a 8? ¿Por qué no a 10? ¿Por qué no a 20? Eligió 12, porque Dios tiene sus códigos en el espíritu. 12 es un número de autoridad. ¿Y qué es lo que sucede con esta autoridad? Esta autoridad fue establecida al principio en la creación del primer hombre. Cuando Dios los bendijo, les dijo, fructifiquen, multiplíquense, gobiernen y señoreen. Pero esa autoridad vemos que se perdió cuando el hombre pecó. Pero Jesús vino a restaurar y a recuperar todo lo que se había perdido. Se había perdido el reino, se había perdido la imagen de Dios en el hombre, se había perdido, por lo tanto, la autoridad. Entonces, Jesús quería establecer un nuevo orden, ya no de la religión, ya no del esfuerzo humano para agradar a Dios, para salvarse, sino al contrario, una vida por el Espíritu. Eso es lo que agrada a Dios. Una vida que reconoce que es débil, que no puede y que necesita la ayuda de Dios. Entonces, nosotros podemos ver cómo se estableció ese nuevo orden, ya no por la letra que mata, ya no por esa ley que fue grabada en piedras, y por eso también en los corazones de estos hombres que tenían mucho conocimiento de la letra, pero no tenían conocimiento, el conocimiento verdadero de Dios, para aceptar el regalo que Él estaba mandando, que era su Hijo, que era Cristo. Entonces, nosotros podemos ver que en nuestro caminar y en el caminar que Dios quiere para sus hijos, no es por el esfuerzo humano, es por la obra del Espíritu. Y esto lo podemos ver en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era un sacerdote que estaba levantando el templo de Dios que había sido destruido. Y cada uno de nosotros, amados, la iglesia de Dios, somos el templo del Espíritu Santo porque Él habita en nosotros. Pero seguimos siendo edificados como piedras vivas. Esta edificación tiene que ver con conocer a Cristo y ser guiados por su Espíritu. Ya no es lo que yo creo, lo que me parece. ¿Qué es lo que le parece a Él? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él dice? Porque muchas veces nos concentramos y la religión se concentra en el bien y en el mal. Y quiero decirles que hay muchas personas que ni conocen a Dios y son una plomada. Muchas personas que ni conocen a Dios, pero fueron instruidas, enseñadas por sus padres, educadas y hacen las cosas bien, aunque no tengan la salvación. Tienen una naturaleza corruptible. Pero Jesús y la religión se conforma con eso. Si haces bien. Y no estoy haciendo una defensa, una apología a portarse mal. No, porque la naturaleza de Cristo en nosotros nos va a llevar siempre a hacer lo que es la voluntad de Dios, a hacer lo correcto, a hacer más allá
de lo que pensamos o imaginamos. Así dice la palabra. Entonces, este Zorobabel estaba angustiado y preocupado cómo iba a ser la construcción de este templo. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. ¿Será que voy a aguantar? ¿Será que estas tentaciones no me van a sacar? ¿Será que...? Pero ¿qué nos dice el Señor? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es tu fuerza, no es tu hacer, es el Espíritu de Dios que te habita, que va a llevar a culminar la buena obra que Dios empezó. ¿Por qué? Aquel que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, recibir a Cristo es un evento de un momento, pero el proceso y el desarrollo de esa vida en nosotros, de conocerlo a Él, es un proceso que dura toda la vida. Porque Él es multiforme sabiduría. No vamos a terminar de conocerlo. Pero es maravilloso cada aspecto que vamos conociendo de Él. Nos fortalece, nos bendice, porque eso es lo que se va a manifestar a través de nosotros. Entonces Jesús tuvo un ministerio controversial, porque el quien es la justicia y la verdad no podía apañar la corrupción, la desobediencia, la injusticia. Fue controversial. Pero ¿qué caracterizó el ministerio de Jesús? Tenemos un testimonio muy extraordinario de los 3 años y medio que Jesús estuvo en la tierra como hombre. ¿Y sabe qué caracterizó el ministerio de Jesús? La comunión con su Padre, la oración, la obediencia a su Padre, la obediencia a la voluntad, el dejarse guiar y mover por la guía del Espíritu Santo. Eso caracterizó a Jesús. Y Él decía, no hago nada sin consultar con mi Padre. Y si eso hizo el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, imagínense nosotros cuánto necesitamos orar, de la oración, de la comunión con Dios. Dios es soberano, Dios es soberano. Y en su soberanía, Dios estableció para el hombre un libre albedrío. Dios a usted no le impone nada. Y es más, respeta su libre albedrío. Por eso es que necesitamos orar para que la soberanía de Dios pueda entrar, pueda intervenir en nuestros asuntos, en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Necesitamos orar, amada iglesia, porque Él es soberano y tú tienes el poder de decidir. Es más, Él nos los dio y dijo, le dio el poder primero a la tierra, primero acá abajo, primero a nosotros. Y dijo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Si entendemos el orden, es un orden de dignidad y de respeto a la creación de Dios, a sus hijos. Entonces necesitamos orar para que esa soberanía de Dios pueda intervenir en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones. Pero Él es soberano y si le da la gana, interviene nomás. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de este Dios? La humildad de este Dios, que Él respeta lo que Él hace y lo que Él dice. Y nos respeta. Así que, amados, necesitamos orar. Jesús dice que se despertaba muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, y se iba a un lugar desértico. Esto nos tipifica un lugar sin distracciones. Y comenzaba a orar para emprender el día. Esos días extraordinarios, tremendos que nos relatan los evangelios. Eran milagros, multitudes, enseñanza. Entonces, Lucas, por favor, nos muestra que en esos días Él eligió a 12 hombres, a 12 discípulos. Discípulo significa un aprendiz,
alguien que está dispuesto a aprender. Él eligió a 12 hombres, a 12 discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. Y comenzamos hablando un poquito el anterior domingo, después de la prédica tan poderosa que tuvimos de Peter, sobre Dios elige, Dios escoge a hombres comunes y corrientes como nosotros. Dios escogió a estos 12 hombres después de orar. Se pasó toda la noche orando. Leamos, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Eran 12 hombres, sin letras y del vulgo. Unos eran pescadores, campesinos. Otros seguramente eran, según la historia, comerciantes o artesanos. Había un celote entre ellos. ¿Quiénes eran estos? Un celote era alguien de una milicia subversiva que su único propósito era derrocar al gobierno romano. Imagínense, a esos eligió Jesús. Eligió a un cobrador de impuestos, literalmente a un traidor de Israel. Claro, a un traidor de Israel lo eligió como su discípulo. Cuando lo vio a Pedro, cuando lo vio a Simón, que es el nombre de pila de Pedro, le dijo: no te llamarás más Simón, sino Pedro, que significa una roca firme, una roca pequeña pero estable, firme. ¿Sabe por qué? Porque Él te llama conforme te ve. No lo vio a Simón. Él era el líder del grupo, un hombre impetuoso, un hombre que no pensaba para hablar, un hombre temperamental. Pero no lo vio así. Lo vio un producto terminado, lo vio una roca. Así que Dios nos llama como nos ve. No te devalúes. Si alguien te dice, a los jóvenes, tantas veces que hacen de todo para ser aceptados en los grupos, no te devalúes. Dios te llama como te ve. ¿Y qué es lo que dice Dios de su iglesia? Una iglesia gloriosa, una iglesia de luz, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces Él eligió a estos hombres no por competencias, no porque tuvieran talentos, no porque hicieran buenas obras. Los eligió por pura gracia. Imagínense, eligió a estos hombres, campesinos, sin letras, indoctos, para depositar en ellos una gran obra. Es que la obra del Evangelio es una gran obra. Podemos ver obras de arquitectos en el mundo, edificios espectaculares, tremendos, que nos clarean la vista y que podemos decir qué hermoso, qué... Pero esta obra es una obra que saca de la muerte a la vida, que saca de lo que está seco, de lo que está muerto y le da vida. Y Jesús escogió a estos 12 hombres, temperamentales, con fallas, con defectos, propensos a fallar, le faltaba la fe. Nosotros podemos ver en las Escrituras, en los Evangelios, podemos ver sus fracasos, sus triunfos también. Y podemos identificarnos con ellos, porque eran hombres como nosotros. Pero Dios los llamó, Cristo los escogió. ¿Y sabe qué? La obra de Cristo no radicaba en la esperanza de Cristo, no radicaba en ellos, en ninguno de ellos. Porque por la debilidad humana, la obra, la esperanza, la estrategia final de la victoria de Cristo estaba en la cruz, en una nueva creación, en una nueva generación, en una nueva
diré, en una nueva regeneración, que ese es el nuevo nacimiento, una nueva creación, un nuevo hombre, y en el poder del Espíritu Santo para que los ayude, para que los guíe. Pero estos hombres eran tremendos. Imagínense que a Juan y a Jacobo, su hermano, Jesús mismo los llamó hijos del trueno. Tenían un temperamento tremendo, pero Él los escogió. Y en el proceso invirtió, se cree que solamente 1 año y medio invirtió en ellos, que a la mitad del ministerio los escogió. Pero como dije, su confianza no radicaba en ellos, sino en lo que se iba a depositar en ellos. Entonces, después que Jesús resucitó y ascendió al cielo, nosotros podemos ver el testimonio de estos hombres, cómo fueron cambiados radical y poderosamente, cómo fueron cambiados y el testimonio que han dejado en las generaciones es imborrable. Nadie puede borrar el testimonio de estos hombres, sin letras y del vulgo, pero escogidos por Dios, con un tesoro adentro para manifestar aquello que se le había impartido. Entonces, qué importante es que podamos entender el llamado que tenemos cada uno. Porque cuando tropezamos, cuando fallamos, a veces queremos tirar la toalla y volver para atrás. ¿Y cuánta gente le ha pasado eso? No, no soy, no puedo, no sirvo, no. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque están mirándose a sí mismos y no están mirando al que todo lo puede, al que los escogió, a quien en el que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, qué importante es entender. El líder de este grupo era Pedro, un líder nato. Todo el tiempo hacía preguntas, todo el tiempo. Imagínense que fue el único que reprendió a Jesús. Cuando Jesús dijo, porque Jesús habló claro desde el principio, no estuvo con misterio, dijo, voy a ir a la cruz, he venido para morir y voy a ir a la cruz, los voy a salvar. Y si alguno de ustedes me quiere seguir, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No nos escondió nada Jesús, lo dijo desde el principio. Y Pedro, en la Reina Valera dice, reconvino a Jesús. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, reprendió a Jesús y le dijo, oye, parafraseando, ¿estás loco? ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y también al único que Jesús le dijo, apártate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué líder tremendo, humilde, Pedro. Cuando Jesús iba a lavar los pies a sus discípulos ya para despedirse, porque iba a ir a la cruz, Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavara los pies, no tendrás parte conmigo. Y este hombre apasionado le dijo, Señor, entonces lávame entero. No, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado. Porque la palabra, mis amados, cuando escuchamos, cuando leemos, va limpiando, va derribando fortalezas en nuestro ser interior y va estableciendo un orden nuevo, un orden de victoria, un orden de luz, de verdad y de libertad. Entonces, este fue el único que se atrevió a preguntarle a Jesús cuando estaba en la charla con el joven rico. Todo, Señor, lo he guardado desde mi juventud, le dijo el joven rico a Jesús. Sí, le dijo Jesús, pero te falta una cosa. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y él, como tenía muchas posesiones, dice que se fue muy triste. Y dice en Marcos, ¿quién podrá pues ser salvo? Dijeron los discípulos. Y Jesús contestó,
para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y ahí saltó Pedro y le dijo, Señor, nosotros te hemos seguido y hemos dejado todo por ti. ¿Qué vamos a tener? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Era un líder, pero sincero, preguntaba todo. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Todo el que haya dejado por mí, casa, esto, lo otro. Cuando habla de casa es porque hay tiempos que Dios te llama a edificarte y dejamos algunas cosas. El que haya dejado todo esto por mí recibirá 100 veces más en este tiempo, casas, madres, padres, todo lo que hubieran dejado y la vida eterna. Este Pedro fue el que hizo eso. Pero después Jesús a sus discípulos no solamente les hablaba las profecías, como habló en Nazaret cuando casi lo matan, cuando querían matarlo. También les dio advertencias, porque eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. No solamente lo bonito del Evangelio, sino también, ojo, cuidado. Los buenos padres van a advertir a sus hijos, porque la advertencia te da un grado de responsabilidad y de madurez. Entonces, vamos a ir, por favor. Dijo también el Señor, Simón, Simón. Ahí lo estaba viendo Jesús en la debilidad de Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, dice, que no falte tu fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Y qué contestó Pedro? Y le dijo, Señor, ¿qué te pasa? Parafraseando nuevamente, ¿estás loco? Yo soy capaz de ir a la cárcel por ti. Soy capaz de morir por ti. Y Jesús le dijo, hoy, después de que cante el gallo 3 veces, me negarás. Y eso pasó con este líder tremendo, extraordinario. Lo negó, pero ¿sabe qué? Cuando Jesús resucitó, esto lo vemos en el Evangelio de Marcos 6, cuando Jesús resucitó mandó un ángel y les dijo a las mujeres que estaban en la tumba bien temprano en la mañana, ¿a quién buscáis? Si buscáis a Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado. Dile a sus discípulos y a Pedro que los van a ver, que los va a ver en Galilea. Mire, oiga, este Jesús, ¿qué fue lo que operó? Y a Pedro, al que lo había negado. Qué maravilloso. Es este amor que nos perfecciona y que nos lleva hasta el fin. Por eso es que necesitamos entender que Dios no nos llama por nuestros talentos, capacidades, por portarnos bien. Dios nos llama por su gracia, por su amor, por su poder. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque esa es la religión, meritocracia. Yo lo merezco, es por mérito. No, esto es por gracia. Nos eligió por gracia. Pero no nos va a dejar en el estado inicial con el cual nos escogió. Va a desarrollar la vida que ha puesto en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos ser esas personas competentes, esos servidores competentes del nuevo pacto, entendiendo que la competencia no viene de nosotros, viene de Dios, que somos vasijas de barro. Tal vez
tal vez con algunas rajaduras, tal vez con algunas cicatrices, tal vez con algunas cosas, pero que portamos un tesoro. El tesoro es Cristo, el tesoro es su vida, es Él. Entonces, quiero hablar sobre dos hombres. Uno es Pedro, que vamos a seguir, pero otro hombre que ha marcado la historia y lo encontramos en el Antiguo Testamento. Un hombre que cuando lo leo ministra tanto mi vida, la pasión, la entrega, la obediencia que ha tenido con Dios. Un hombre que en el tiempo de la ley conoció la gracia, conoció a Cristo. En el libro de los Hechos lo llaman un hombre conforme al corazón de Dios. Y si nosotros vemos la vida de este hombre, podemos decir, wow, pero ¿cómo va a ser este hombre conforme al corazón de Dios después de todo lo que ha hecho? Pero mis amados, ¿qué es lo que cuenta para Dios? Un corazón humilde que reconozca sus pecados, sus errores, un corazón que le crea, un corazón que pueda rendirse a Él y estar dispuesto al alineamiento, a la corrección. Entonces vamos a ver el llamado, porque estamos hablando de elección. Vamos a ver en 1 Samuel 16. Dios le habló a Samuel, el profeta, y le dijo, deja de llorar ya por Saúl. Me he elegido otro para que sea rey sobre Israel, un hombre conforme a mi corazón. Entonces Samuel obedeció y fue a la casa de Isaí según la dirección de Dios. Este hombre tenía varios hijos y cuando Samuel vio al primero, un hombre muy hermoso, muy lindo, muy alto, hermoso, y dijo para sí, wow, aquí está el ungido del Señor. Esto dice en la Reina Valera, pero la busqué en otra versión. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, de seguro que este es quien el Señor ha elegido. Pero el Señor le dijo a Samuel, Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que he elegido. ¿Qué pasó? Vino el otro hijo, tampoco era ese, el otro, vinieron 7 hijos, no eran esos. Y el profeta, por si acaso, dijo al padre, ¿por si acaso no tenés otro hijo? Ah, sí, el menor está cuidando las ovejas. Este hombre estaba siendo entrenado, porque él dice que para enfrentarse con el gigante, él dijo, no tema mi señor rey, yo he sido entrenado para cuidar las ovejas. He peleado con lobos y con leones y los he vencido para cuidar las ovejas. Estaba siendo entrenado. Y Samuel dijo, no nos sentaremos hoy a la mesa hasta que este hombre no esté aquí. Lo llamaron, lo ungió con aceite y lo estableció como el rey de Israel. Pero la soberanía, la sabiduría de Dios, Él no comenzó a ejercer la función de rey inmediatamente. Pasó 12 años siendo tratado, trabajado, aprendiendo a depender, a confiar, a perdonar, a olvidar. Olvidar tiene una raíz muy profunda que es resolver, aprendiendo a resolver. Hasta que pasaron los 12 años, sus enemigos habían muerto y todo el pueblo de Israel se unió a una sola voz para levantarlo como rey.
¿Y qué pasó cuando ya era rey? En el tiempo, dice 2 de Samuel 11, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, el rey David se quedó. Estaba en otra, estaba su mente enrolado en otras cosas. Se despertó tarde, a la tarde, al mediodía, y se comenzó a pasear por su terraza. Y ahí vio a una mujer muy hermosa, una mujer que se estaba bañando, hermosa. Y dijo, ¿quién es esa mujer? Es la mujer de Urías, Eteo, tu siervo. Tráiganla. Se acostó con la mujer. La mujer esa misma noche concibió, porque el pecado siempre va a dejar un fruto. Hay los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Una obra. ¿Qué pasó? La mujer mandó decir al rey, estoy embarazada. ¿Y qué hizo el rey? El hombre conforme al corazón de Dios. Mandó traer al esposo de esta mujer para encubrir su pecado. Y le dijo, eres un siervo tremendo, lo alabó, pero desciende a tu casa, duerme con tu mujer. Pero no contaba con la fidelidad de este siervo. Y le dijo, no, ¿cómo podré yo estar en mi hogar, en mi casa, dormir con mi mujer, cuando mis hermanos, los israelitas, están en plena batalla? Le dio de beber para que a ver si así vaya y duerma con su mujer. Pero el hombre firme dijo no. ¿Y sabe qué pasó? El hombre, conforme al corazón de Dios, mandó una carta a través del mismo Urías, Eteo. Una carta de sentencia de muerte. Joab era su general. Pon a Urías en lo más recio de la batalla para que muera. Oiga, un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la naturaleza caída, esa es la naturaleza corruptible que se va corrompiendo si no entra la acción y el poder de la obra de la cruz. ¿Y qué pasó? Se endureció el corazón de este hombre durante 1 año. Hasta que Dios inicia siempre el arrepentimiento, mis amados. ¿Qué estás cargando? ¿Con qué raíz de amargura estás en tu corazón? Este es un tiempo de soltar, de olvidar, de perdonar y de resolver. Mandó el profeta Natán y el profeta Natán les relató una historia y le dijo, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y había también un hombre muy pobre que tenía una sola corderita, a quien él y sus hijos amaban y le daban la comida en su boca. Cuando al hombre rico le vinieron visitantes, él no quiso matar de sus ovejas y mató la única corderita del hombre pobre. La justicia propia que todos tenemos saltó en el rey y le dijo, ese hombre es digno de muerte, tiene que pagar 4 veces lo que ha hecho. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Amados, y nosotros podemos ver en las Escrituras la capacidad de reacción de este hombre, de arrepentirse, de llorar, de que le duela el pecado, de reconocer lo que había hecho. Los hombres que Dios llama no son perfectos, pero los perfecciona en el proceso. Los hombres que Dios llama no son perfectos, pero los perfecciona en el proceso. No podemos quedarnos, yo soy así nomás y así Dios me ama. Claro que te ama, pero si no cambiamos, si no somos perfeccionados, el perjuicio no es para Dios, es para nosotros mismos.
nos detenemos en la vida. No podemos ser esa gente, esos hijos fructíferos que Dios quiere ser, que Dios quiere que seamos. Entonces nos vamos a ir al Salmo 51. Aquí está la declaración más gloriosa de un corazón contrito y humillado al cual Dios no lo desprecia. Amados, el orgullo te deja lejos de Dios. El orgullo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humildad, ¿qué es? Reconocer, creerle a Dios, arrepentirse y humillarse delante de Él. Y el rey David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este hombre también descuidó a sus hijos, no fue un buen padre. Uno de sus hijos se enamoró de su media hermana Tamar y estaba muy apasionado, enfermo de amor. Pero Tamar no, eran hermanos, no le miraba, no hacía nada. Y él, enfermo de amor, según esas pasiones de la carne, y viene otro y le dice: pero decile al rey que te la mande a Tamar, hacete el que estás enfermo. Le pareció buena la idea, el rey mandó a su hija Tamar y este hombre la violó. Y cuando después del hecho, después de la acción, la aborreció. Jóvenes amados que escuchan en las redes, en las naciones, no nos dejemos engañar por las pasiones de la carne. Parece que están muertos de amor, pero una vez cometen el acto y ya no quieren saber más. ¿Pero qué pasó? David no hizo nada. No disciplinó, no corrigió a su hijo Amnón, al violador. Absalón, el hijo de David y hermano de madre y padre de Tamar, se molestó. Le dolió en su corazón. ¿Y sabe qué? Esperó 2 años para ver si su padre hacía algo, si por lo menos lo corregía, lo disciplinaba, le hablaba. Y no pasó nada. Entonces, después de 2 años, esa frustración, decepción, se convirtió en amargura y él mismo lo mató. Pero después vemos que este hombre que se arrepintió se convirtió en un padre extraordinario para su hijo Salomón, porque está escrito en los Proverbios y dice: fui hijo único delante de mi padre y de mi madre, y mi padre me enseñaba y me decía: adquiere, hijo, sabiduría, adquiere inteligencia, busca y come del árbol de la vida. Le ministraba a Cristo, porque él aprendió, porque aprendemos de nuestros errores cuando somos humildes y nos arrepentimos. Este hombre, conforme al corazón de Dios, aprendió, enrectó, alineó. ¿Y sabe cómo terminó sus días? Hablando de Jesús. Porque esa es la clave de una vida transformada. ¿A quién ministra? ¿A quién expresa? ¿Cuál es el olor de su conocimiento? ¿Cuál es la fragancia de su vida? Cristo. Vamos a ver, por favor, 2 de Samuel 23. Estas son las palabras postreras de David, cuando ya estaba muy anciano. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. La roca es Cristo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios.
Se está refiriendo a Cristo. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Tenía seguro, tenía esa certeza de la comunión que él tenía con Dios. ¿Sabe qué decía? Mi alma y mi carne te anhelan en tierras secas y áridas donde no hay aguas. Se despertaba en las madrugadas y oraba y clamaba a Dios. Así terminó este hombre reconociendo que el único que puede alumbrar nuestras vidas es ese sol de justicia, que puede hacer florecernos, es Cristo, hacer que demos fruto, que seamos fructíferos. Y para ir cerrando, vamos a irnos a Hechos 4. Aquí este hombre, el apóstol Pedro, este líder metepata, fue transformado. Dios le habló y lo emplazó y le dijo, le mostró un lienzo con animales impuros que los judíos no comían. Y le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, no, Señor. Seguía, no, Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás, no lo voy a hacer. Y le volvió a hablar el Señor y le dijo, a lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, amados, Dios escoge hombres comunes y corrientes, pero después que Él opera su obra, dejan de ser comunes. Él mismo lo dijo, no lo llames común a lo que Dios limpió. Se vuelven de la realeza, hombres sabios, que la gente se admiraba de ellos. Entonces veamos aquí Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, lo habían metido a la cárcel porque había sanado a un cojo, a un paralítico. Y él les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es que no podemos manifestar a aquel con el que no tenemos comunión. La vida del Espíritu está depositada en nosotros. Pero si le damos más espacio y más tiempo invirtiendo en otras fuentes, en otras cosas, ¿qué vamos a manifestar? Esa información. Pero si decidimos invertir tiempo en el Señor, en la palabra, adorándolo a Él, dándole gracias, en la oración, ¿qué vamos a manifestar? A Cristo, al Hijo. Entonces, estos hombres comunes y corrientes se convirtieron en personas extraordinarias que hasta el día de hoy siguen bendiciendo nuestras vidas en sus escritos y en sus cartas. Y vamos a ver, por favor, Pedro, segunda de Pedro 1. El apóstol dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Este hombre que no había estudiado, esta carta, estas palabras nos transforman, nos alinean, nos liberan, despiertan con amonestación nuestro entendimiento. Si estos hombres sin letras y del vulgo se convirtieron en instrumentos de Dios para
trastornar el mundo entero de esa época, ¿cuánto más nosotros, amados? Tenemos todo a nuestro favor, tenemos tecnología, tenemos todo para influenciar esta tierra, para influenciar el mundo, para llevar vida donde hay muerte, para llevar gozo donde hay tristeza, para romper cadenas donde hay ataduras. Estamos viendo cosas muy horribles por la naturaleza corruptible del hombre. ¿Qué es esto? No nos debe asombrar. Es la manifestación de la naturaleza corruptible. Por eso es que necesitamos ser sabios e instruir a nuestros hijos en esta vida poderosa, en esta palabra. Mostrarles quiénes son, hombres de fe, hombres de valor, que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, por favor, 1 de Pedro 2:9, esto que vamos a leer, esto es usted. Y se lo tiene que creer, y se lo tiene que apropiar, y se lo tiene que agarrar, porque esta vida es por fe y por gracia. Mas vosotros sois, diga yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted es una nación santa, usted es un real sacerdocio, usted pertenece a la familia real de Dios de los cielos. Es alguien importante. Usted es esencial en la tierra, así como la sal es esencial en cada mesa de todas las familias de la tierra, así también un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo es esencial en esta tierra, es lo que va a traer orden, es lo que va a quitar la oscuridad y el desorden que se está viendo en las naciones. Terminamos con Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal. La Biblia nos habla en tipos, en figuras. Y aquí, ¿cuál era la gran señal? Era una mujer. Esta mujer está tipificando a la iglesia. Nosotros somos iglesia. Cuando nos reunimos somos iglesia, somos parte de un mismo cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros, pero cada miembro tiene una función importantísima en el cuerpo. Por eso es que, mi amado, usted es parte del cuerpo de Cristo y usted tiene una función en este cuerpo. Usted es parte del Hijo corporativo. Jesús se fue, pero Él sigue funcionando en la tierra a través de usted, a través de mí, llevando una palabra de ánimo, de aliento, poniendo la mano sobre alguien y sanando a los enfermos, dando un consejo, dando una llamada, una palabra de ánimo, de aliento. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Amados, Cristo es el sol de justicia. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, nos dice: despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Estamos revestidas de Cristo. Él es el sol de justicia. Él es el que hace que en medio de la oscuridad, cuando llega un hijo de Dios, las tinieblas se cancelan. Toda la aridez, la sequía, la pobreza se va, porque llegó un representante del cielo, un hijo de Dios, revestido de Cristo, del sol, con la luna debajo de sus pies. Luna tipifica noche, tipifica problemas, tipifica situaciones difíciles, errores nuestros aún, situaciones sin resolver. Pero ¿qué hace esta mujer, esta iglesia revestida de Cristo? No se enrola con esas cosas porque ¿sabe qué? Sabe que ella tiene la victoria. Aunque parezca imposible, aunque parezca difícil, aunque no lo sienta, aunque tenga otras evidencias que digan lo contrario, sabe
que es más que vencedora, que es más que vencedora en Cristo Jesús el Señor. Esto es una realidad. Con la luna debajo de sus pies, pisemos todo lo que ya Cristo lo resolvió en la cruz y apropiémonos. ¿Qué te parece difícil? ¿Qué te parece imposible? Oiga, le preguntan al Señor, ¿será que hay alguna cosa difícil para Dios, imposible para Dios? Él mismo responde, Jesús respondió, nada hay difícil para Dios ni para el que cree. La cuestión es creer, la cuestión es apropiarse. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Comenzamos con las 12 tribus, con los 12 apóstoles, número de autoridad. Y ahora 12 estrellas en tu cabeza. Es la autoridad de Cristo, para que cuando ores, cuando hables, cuando determines una cosa, te sea firme, porque la vida de Cristo, que es la autoridad suprema, está en ti. La vida de Cristo te gobierna. Pero hay algo más que tiene esta mujer. Sigamos. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Amados, esta mujer no solo tiene autoridad para sacar, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Esta mujer también engendra hijos espirituales y los da a luz. Muchas veces el dar a luz a estos hijos, bueno, no es muchas veces, siempre es con dolor. Jesús lo dijo, la mujer cuando le llegó su hora de dar a luz, tiene dolor. Pero después que haya nacido un hijo en el mundo, tiene gozo. Y eso les va a pasar a ustedes, porque ellos estaban tristes porque él iba a ir a la cruz. Me volverán a ver y su corazón se llenará de gozo. Amados, necesitamos entender esta obra para no vivir triste por los problemas domésticos y situaciones. Metámoslo debajo de los pies y gocémonos en la obra a la cual somos llamados a participar para llevar vida, luz, aliento, ánimo a los que están muriendo, a los que están pereciendo, a los que tienen vidas tristes. Entonces, en la angustia del alumbramiento, hay una angustia en dar a luz. No deje de orar por su familia. Estamos orando y damos a luz en el Espíritu para que nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos puedan conocer esta salvación tan grande.